Hoy hablaremos de Mustafa Kemal Atatürk. En 1453, los otomanos conquistan al Imperio Romano de Oriente, o denominado también Imperio Bizantino, tomando Constantinopla y denominándola como la conocemos actualmente como Estambul. Otra de las importancias del Imperio Otomano era su gran extensión territorial. Formaba parte de 3 continentes. Mustafa nació en 1881 en la ciudad de Salónica o Tesalónica, que actualmente es de Grecia, pero en ese entonces formaba parte del Imperio Otomano. Mustafa, hijo de Ali, se dedicó a la carrera militar. Uno de los grandes logros militares que tuvo Mustafa fue la batalla de Galípolis, o de los Dardanelos, en 1915. Ya con el avance del tiempo y llegando al siglo XIX, con el avance industrial en que se cambió los barcos a vapor por petróleo, es que grandes potencias de la época como Gran Bretaña y Francia miraron con interés el territorio otomano. Buscando desestabilizar el Imperio Otomano, es que las grandes potencias de esa época financiaron revueltas alrededor de todo su territorio. Los pueblos que vivían en el Imperio Otomano en ese momento, y tomando como ejemplo también los principios de la Revolución Francesa, es que empiezan su revolución nacionalista. Así Gran Bretaña convence a los jeques árabes que se tienen que rebelar en contra del Imperio Otomano, y así manda también a su emisario Lawrence de Arabia. Así, Gran Bretaña hace un convenio o un pacto con los árabes y le promete la Gran Siria, que también tendría incluida Palestina, en que ellos puedan tener su tierra nacional. Pero Gran Bretaña también, por otro lado, y siendo financiado por la banca judía, es que le promete a estos que Palestina será el Estado de Israel. Y por otro lado vemos que Gran Bretaña realiza un pacto secreto con Francia, en que se reparten entre ellos el Imperio Otomano. Lawrence de Arabia había sido enviado por Gran Bretaña a ayudar a los árabes para que se pudieran independizar, pero frente a la traición que realizó su país, es que Lawrence de Arabia realmente sintió una profunda decepción. Así las cosas, el Imperio Otomano empezó a tener grandes problemas, primero con Grecia, después en los Balcanes y posteriormente en todo su territorio. Los otomanos también comienzan a enfrentar peligros de disolución en su territorio por los movimientos separatistas armenios y kurdos. Lógicamente, el Imperio Otomano quiere recuperar y fortalecer su territorio, pero en este aspecto es que realiza algunas acciones que se denominan también crímenes de guerra. Lo podemos ver con el genocidio de los armenios. Estos grandes conflictos que involucran a distintos pueblos es que cada uno de ellos puede ver con distinta perspectiva lo que le sucede a cada uno de ellos. Algunos se sienten traicionados, otros buscan sus intereses. Esto lo podemos apreciar en la novela El Cuarteto de Alejandría.
Mustafa quería preservar la independencia de Turquía frente a toda injerencia extranjera. No aceptó las condiciones establecidas en el Tratado de Sèvres. Con el apoyo de la población civil y también de los jóvenes nacionalistas turcos es que luchó hasta que se logró un nuevo tratado, el Tratado de Lausana. Lo que busca así Mustafa es lograr la independencia de su país del protectorado extranjero y así es que lucha hasta obtener la independencia de Turquía. Ya con la declaración de la República de Turquía es que Mustafa busca modernizar el Estado. En el ámbito político, la Asamblea de Ankara en 1922 se logra la abolición del sultanato. Mustafa sería así el primer presidente de la República de Turquía. En la moderna República de Turquía es que Mustafa, para crear un Estado democrático y nacional, es que realiza distintos cambios a nivel político, económico y cultural. Otra acción importante que realizó Mustafa fue cambiar la capital de Estambul hacia Ankara. Se inspira en el principio de la conformidad de las leyes con la soberanía nacional. Tomando en consideración el derecho comparado es que Mustafa, para la creación de un nuevo Código Civil para la República de Turquía, es que elimina la institución del matrimonio poligámico y el divorcio por repudio. En esta reforma lo que busca Mustafa es la laicidad del Estado y también igualar los derechos de la mujer con el hombre. Se realiza la disolución de los tribunales coránicos y la referencia al Islam. Cambia el alfabeto árabe por el alfabeto latino. Es por toda la labor que realizó Mustafa en favor de la nueva República de Turquía es que la Asamblea Nacional le denomina Atatürk, es decir, el padre de la patria de los turcos.